Hola, buenos días a todos otra vez. Mi nombre es Isabel Moreno y les doy la bienvenida a la conferencia magistral Transporte, Tecnología y Nuevas Tendencias. Esta conferencia es para cumplir el objetivo del día de hoy, demostrar innovaciones y ventajas de la tecnología existente que puede complementar a los objetivos de programas e iniciativas de flotas verdes. Esta conferencia magistral pretende presentar cómo las tendencias tecnológicas del sector transporte pueden impactar el contexto nacional y qué esfuerzos se están haciendo actualmente en México para la promoción de nuevas tecnologías. Y adicionalmente, presentar lo que se está haciendo en Alemania como marco de referencia internacional. Para esto contaremos con la valiosa participación de dos expertos en el tema. El primero es el ingeniero Salomón Elnecabé, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y después tenemos al profesor Alan McKinnon de la Universidad de Logística de CUNY. La dinámica de la conferencia será empezar con las dos ponencias de 20 minutos cada una, para después tener una sesión de preguntas y respuestas, también aproximadamente de 20 minutos, un poco más. Entonces, por esto mismo, les pedimos por favor a los conferencistas respetar el límite de tiempo. Yo les estaré avisando cuando falten 3 minutos de esta manera. Hay una disculpa, no pretendo decirles que no los queremos seguir escuchando, pero pues tenemos un tiempo limitado y desgraciadamente tenemos que respetar el tiempo. Por otra parte, también les recordamos que las presentaciones se estarán compartiendo en la página del Congreso y que las preguntas las pueden hacer por medio de Zoom en nuestro canal de YouTube y Facebook, en donde se estará transmitiendo el Congreso en tiempo real. Entonces, vamos a empezar con la conferencia del ingeniero Salomón Elnecabé. Él es director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1978 se incorporó a la Dirección General de Maquinaria y Transportes de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Ya como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, colaboró para la Dirección Técnica de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, coordinando el desarrollo del pronóstico de requerimientos de vehículos, equipos, maquinaria e instrumentos del sector de comunicaciones y transportes. A partir de 2018, en la Dirección General de Autotransporte Federal, ha trabajado en torno a los desafíos de la agenda del autotransporte federal, que implican la regulación de los servicios de autotransporte de carga, pasaje y turismo, así como los servicios auxiliares y del transporte privado, gestionando todos los aspectos de la seguridad vial, impulsando la competitividad y la eficiencia operativa de los conductores, empresas y vehículos que circulan en las carreteras de circunscripción federal. Ingeniero, si quiere empezar su presentación, adelante. Muchas gracias. Quisiera agradecer a GIZ el habernos invitado a este interesante y siempre útil congreso sobre flotas verdes para delinear, intercambiar algunas ideas de cómo podemos hacer más eficiente el transporte, en este caso que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito federal, tanto de pasaje como de turismo y transporte de carga en general. En la siguiente lámina es la presentación. Lo que vamos a hacer es un breve recorrido muy rápido para aprovechar el tiempo, no pasarnos de estos 20 minutos y mencionar, bueno, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, inicialmente el transporte de mercancías ha sido una necesidad para intercambiar los productos, diversos productos que se desarrollaban. En este principio aquí damos una panorámica muy general de lo que es hablar la tecnología en el ámbito nacional de Mesoamérica, y cada pequeño cambio que ha dado la humanidad pues ha sido de alguna manera, pudiéramos decir, una innovación, un adelanto tecnológico. Los historiadores reconocen el auge de las culturas de Mesoamérica y el que se debió en buena medida del comercio y transporte de mercancías
desde la zona centro de México, por ejemplo, hasta lo que actualmente es Centroamérica. El transporte se daba de persona a persona, de mano a mano, incluso en el ámbito del centro de nuestro país había los famosos tamemes o painanis, los mensajeros de los emperadores aztecas, que cuentan algunas leyendas o historias que llevaban al emperador todos los días pescado fresco desde la costa de Veracruz hasta el centro de lo que era la ciudad de Tenochtitlan. Todo esto con una carrera de relevos y pues esto era un transporte de mercancía del ser humano y el medio de transporte pues, era la energía metabólica, la energía humana, y esto es similar a la energía que podemos obtener a la llegada de los españoles cuando se traen los caballos y se empieza a mecanizar el movimiento y el transporte de mercancías a través de herramientas tan sofisticadas o desconocidas en aquel entonces como las carretas y los carruajes. En la siguiente lámina podemos apreciar la evolución muy rápida del medio de transporte, los seres humanos, la invención de la rueda, los vehículos arrastrados por animales hacia finales del siglo XVII, el primer camión a vapor que desplazó animales, los camiones de combustión interna que revolucionaron el movimiento de mercancías. Posteriormente, por ahí del año 1883, los motores diésel, que cabe hacer la aclaración, la enorme mayoría de la flota vehicular del autotransporte federal se mueve a través de la energía del diésel y ahorita vamos a comentar un poco las condiciones en las que estamos nosotros previendo hacia los siguientes años la evolución tecnológica y las diferentes fuentes de energía que se prevén en este momento. La transición energética a combustibles limpios, la electromovilidad, hidrógeno limpio, biocombustibles, etcétera. No me quiero detener mucho en esto, es historia básica y por todos conocidos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, actualmente la Dirección General de Desarrollo Tecnológico estamos impulsando el transporte a través de estimular de alguna medida el uso de las mejores tecnologías. Cada vez más hemos visto que se incorporan los elementos de electrónica, informática, telemática, Wi-Fi, la industria 4.0, el Internet de las cosas, se van incorporando inicialmente en los vehículos ligeros, en los automóviles, por las necesidades que tienen los conductores, los pasajeros, y esto hace que ya una vez implementados en este mayor pues, volumen de unidades que se tienen de unidades ligeras, se van incorporando paulatinamente, progresivamente, no al ritmo que nosotros quisiéramos, a las unidades comerciales de transporte de pasajeros, en primer lugar, por la importancia que reviste la seguridad en la operación al transportar seres humanos y posteriormente a las unidades, diferentes configuraciones de vehículos de carga. Siguiente lámina. Aquí las líneas de acción que nosotros hemos emprendido en la Dirección de Autotransporte de la Secretaría de Comunicaciones, como se ha comentado, nuestro ámbito de acción, nuestra esfera de facultades legales es el ámbito de las carreteras federales, todo lo que es la circunscripción federal, las carreteras y puentes federales. Ahí nosotros hemos girado en torno, en primer lugar, a la seguridad vial. Es una constante y permanente atención que damos a mejorar junto con nuestras áreas de desarrollo de infraestructura de las carreteras y también del transporte terrestre, ferroviario,
el ver cómo vamos haciendo las vialidades de las carreteras cada vez más seguras. Hemos también visto por el cuidado del medio ambiente que el sector del autotransporte pueda ser competitivo. Necesitamos avanzar en la modernización de nuestras flotas vehiculares. Lamentablemente, y no es únicamente por el tema de la pandemia que todos en el mundo hemos sufrido, pero la obsolescencia, la antigüedad del parque vehicular del autotransporte federal, tenemos alrededor de 1.400.000 unidades registradas en nuestro parque vehicular, de las cuales alrededor de 800.000 son equipo motriz, o sea que cuenta con un motor, y la antigüedad promedio ya de la flota de carga, pues andamos ya cercanos a los 20 años. Esto nos da una idea de la antigüedad con lo que andamos operando y moviendo prácticamente el 80% de las mercancías que se mueven en este país, se mueven a través del autotransporte federal, y esto con una flota pues que, como he comentado, se ha ido rezagando en su modernización. La calidad y eficiencia entonces de esta operación del transporte pues es algo deficiente, y quisiéramos pues conocer más de las mejores prácticas que se realizan en el mundo para mejorar también, ver qué estrategias de renovación del parque vehicular hemos visto a través de los foros que ha organizado GIZ, experiencias en otros países como Colombia, pero necesitamos aquí también tener ese mayor empuje e impulso para lograr la renovación de la licencia. Vamos a comentar muy rápidamente tres elementos que pudiéramos llamarles nosotros de aplicaciones tecnológicas que hemos desarrollado. Es una licencia federal digital de conductor que hemos implementado a partir del presente año, los sistemas de pesaje dinámico o WIM, Weight in Motion, que es un proyecto que le estamos apostando y que pensamos nos puede ayudar muchísimo a mejorar buena parte de la problemática, y que tiene que ver en una buena medida en la generación de gases de efectos de invernadero, de gases contaminantes para el medio ambiente, y el reciente desarrollo con apoyo de GIZ del mapa de ruta tecnológica del transporte terrestre. Adelante, por favor. Rápidamente mencionar que a partir del 1 de abril apenas de este año, y derivado en buena medida de la pandemia que tuvimos, tuvimos como muchas áreas de servicio que interrumpir la atención directa a los permisionarios y a los usuarios de nuestros servicios, entre ellos a todos los conductores del autotransporte federal en sus diversas modalidades. Cerramos a partir de finales de marzo del 2020 y empezamos en paralelo a diseñar una licencia que nos evitara el tener que tener aquí de manera presencial a los conductores. Esto para evitar en buena medida el contacto, y también porque analizamos y vimos que la información que requeríamos para la licencia se podía obtener de los prerequisitos para la obtención de la licencia, que es un examen psicofísico integral que realiza a través de la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte, nuestros compañeros de la SCT, y la capacitación correspondiente a cada tipo de capacitación. Con la atención de la licencia digital, podíamos responder, disminuir el 60% del número de contactos que teníamos con nuestros usuarios. Y esto también
disminuyó los costos o ha disminuido los costos en la atención de los servicios, inhibe actos de corrupción. Hemos establecido una serie de dispositivos como el código QR con información encriptada, y esto nos da un paso hacia la inclusión digital, un menor impacto al medio ambiente. Antes eran licencias plásticas y se había detectado una cantidad importante de falsificaciones, y pensamos que con esto va a ser mucho más seguro. La siguiente lámina, para irme rápidamente, el costo incluso al bajar los plásticos eran lo más caro que teníamos, la necesidad de contar con impresoras, etcétera. La emisión de la licencia costaba, en ese caso, 529 pesos. La actual, todos los trámites, único, es de 164 pesos. Entonces, tiene muchas ventajas, lo hace el conductor siguiendo la información que tenemos y mostramos en la siguiente lámina, que es una serie de guías de apoyos que se establecieron en nuestro portal de la Dirección General de Autotransporte Federal, donde se desarrollaron videos tutoriales, infografías, preguntas y respuestas frecuentes, un call center, y a la fecha podemos informar que hemos llevado a cabo en esta nueva emisión de licencia de conductor más de 170,000 licencias emitidas a la fecha con este medio digital. Esto favorece porque los conductores no tienen que venir, insisto, directamente a las oficinas del Autotransporte Federal, ni hacer ningún otro trámite. Directamente lo pueden obtener a través de la ventanilla única y obtener la licencia federal digital, que la portan en su teléfono inteligente, en su teléfono celular, pero también tienen la posibilidad de imprimirla en una hoja de papel normal con una vigencia de 30 días. El siguiente punto que les queremos mencionar es el sistema de pesaje dinámico, porque hemos detectado en las inspecciones que realizamos como autoridades, tenemos una norma oficial mexicana que indica el peso máximo permitido en los diferentes tipos de clasificación de carreteras que tenemos. Tenemos establecido el peso máximo de acuerdo a la configuración vehicular, y hemos observado una cantidad importante, en algunos casos alarmante, de sobrepeso que llevan los vehículos, y esto pues daña enormemente las carreteras, pero también afecta el consumo de combustible de diésel. A mayor carga pues es mayor esfuerzo y el consumo se incrementa. Hemos visto algunos datos que incrementar en 500 kilogramos la carga que lleva un vehículo, en algunas referencias bibliográficas, pues encontramos que puede ser del 0.5% hasta el 2% el incremento en el consumo de diésel, y obviamente al ser el autotransporte federal uno de los elementos de mayor emisión de gases contaminantes, pues el sobrepeso afecta en gran medida la generación de gases de efecto invernadero, contaminantes, el CO2. Entonces, estamos proponiendo establecer equipos de pesaje dinámico. Cabe hacer la aclaración que nuestro cuerpo de inspectores, en la actualidad, con el incremento del parque vehicular también, tenemos un inspector del Autotransporte Federal por cerca de 4,000 vehículos del Autotransporte Federal que están circulando en las carreteras. Es imposible para nosotros o para cualquier instancia poder tener una presencia real y efectiva en las carreteras para cuidar el que no se excedan los transportistas
en la carga del transporte que están realizando. Entonces, pensamos que este sistema nos pudiera resolver parte de la situación y estamos viendo también la necesidad de reformas legales para permitir que con la lectura del sistema de pesaje sea suficiente para la realización y la imposición de las infracciones a los permisionarios cuyos vehículos se detecten con sobrepeso. Siguiente lámina. Acá, que es un ejemplo, puede ser de arco, puede ser de postes. Estos hay en varios países. En nuestro México todavía no los tenemos realmente establecidos como un sistema y en eso también estamos trabajando. Siguiente lámina. Nada más comentar rápidamente, quiero aprovechar los últimos minutos para comentar con ustedes el desarrollo que estamos realizando, que es el mapa de ruta tecnológica del transporte terrestre, donde estamos participando el Instituto Mexicano del Transporte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, es transporte terrestre, y es autotransporte y es ferroviario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto ha sido posible y agradecemos una vez más a GIZ el apoyo que nos están brindando para hacer posible el desarrollo de este mapa de ruta tecnológica. Se han llevado a cabo 6 talleres con expertos, 4 sesiones, alrededor de 3 horas cada una, entrevistas con expertos de la industria principalmente y de la academia. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí se han analizado escenarios a futuro para poder tener una idea un poco más clara. Nosotros como reguladores y emisores de políticas públicas consideramos es fundamental tener una visión. Aquí la estamos llevando al año 2050 con 2 etapas intermedias al año 2030 y 2040 para conocer cómo vemos el mercado, el producto, por supuesto, los temas de la tecnología. Siguiente lámina, por favor. Y aquí, bueno, pues algunos resultados muy preliminares. Este mapa de ruta tecnológica está actualmente todavía en desarrollo. Estimamos tenerlo a finales del mes de octubre. Entonces, bueno, pues se prevé un dominio todavía muy grande. Estamos hablando de México, pero las tendencias mundiales, pues obviamente impactan en México. Dominio de los motores diésel con baja participación de híbridos y eléctricos. Estamos hablando del transporte, el autotransporte, la conectividad de alta velocidad, pues será los primeros avances que se incorporen en los equipos. Los vehículos híbridos y eléctricos pues se van a dar más en los ámbitos urbanos e interurbanos, y se va a trabajar en el mantenimiento predictivo con la incorporación de componentes y elementos electrónicos cada vez más frecuentes. Siguiente lámina. Eso es del año 2000 al año 2030. Del 2030 al 2040 ya se tendrán algunas fuentes de alimentación de energía más diversificada. Las profesiones se van a ir adecuando a las nuevas tecnologías. Una reducción de accidentes por sistemas de conducción asistida, lo cual, bueno, eso lo esperamos porque hemos tenido una gran cantidad de accidentes. Vamos a homologar las regulaciones y la estandarización de señalamientos, y hacia el año 2050 pues ya podrá haber la disponibilidad de energías alternas, celdas de hidrógeno, que se han ido acelerando enormemente en los últimos años. Probablemente estos van a estar antes de lo que estamos estimando. Los usuarios de carga y pasajeros se estarán integrando a través de servicios de diferentes modos multimodales, y finalmente
pues llegaremos a la inteligencia artificial, pero no estamos muy animados con la incorporación de vehículos autónomos en un país como el de nosotros, que tenemos una enorme cantidad de conductores y también en este momento pues necesitamos el desarrollo de los empleos en nuestro país. Entonces tenemos que ver también las diferentes facetas que la tecnología implica. Muchísimas gracias, creo que ya agoté mi tiempo. Estoy a las órdenes de todos ustedes para cualquier comentario, pregunta, etcétera, y esperamos con mucho entusiasmo los comentarios que nos pueda expresar el profesor Alan McKinnon. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muy interesante su presentación, sobre todo me parece interesante ver cómo los cambios tecnológicos que mencioné en un principio antes se veían a leguas, ¿no? O sea, si el hombre solo podía caminar comparado con un vehículo de combustión interna, la diferencia era enorme y esa diferencia hacía que los beneficios se vieran también muy fácilmente, ¿no? O sea, estaba totalmente relacionado con la eficiencia de la operación. Mientras que ahorita ver esos cambios tecnológicos es un poco más difícil para la persona que está operando porque es un cambio más intrínseco, ¿no? Si los combustibles son más verdes, si es híbrido el vehículo, si es eléctrico, lo que mencionaba de los pesos, todo el trabajo que se tiene de hojas de ruta, ¿no? Todo eso es más difícil verlo como operadores. Entonces, creo que eso hace todavía más interesante todo el trabajo que están haciendo por detrás para poder tener estos beneficios que no solo tienen que ver con la eficiencia del sector, sino que tienen que ver con temas de salud y hasta de supervivencia, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, ingeniero. Dejamos las preguntas para el final. Les recordamos que pueden ponerlas en el chat y el ingeniero estará determinando qué preguntas contesta hasta el final. Muchas gracias. Después paso por aquí a presentar al profesor Alan McKinnon. Les recuerdo que pueden escoger el idioma en el que quieren escuchar la conferencia. Esta conferencia será en inglés. Entonces pueden hacer el cambio en la parte inferior derecha de su pantalla en donde dice interpretación. Alan McKinnon is professor of logistics. Alan McKinnon es profesor de logística en la Universidad de Logística CUNE de Hamburgo y profesor emérito de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo. Licenciado por las universidades de Aberdeen, British Columbia y Londres, lleva más de 40 años investigando y enseñando sobre transporte de mercancías y logística y ha publicado diferentes revistas y libros sobre el tema. Gran parte de su investigación se ha centrado en el impacto medioambiental del transporte y cómo se puede reducir. Ha sido asesor de varios gobiernos, comisiones parlamentarias y organizaciones internacionales, como por ejemplo el Foro Internacional de Transporte de la OCDE, el Banco Mundial, la Comisión Europea, el Foro Económico Mundial y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En 2018 publicó un libro sobre descarbonización de la logística. Se puede encontrar más detalles de su investigación en www.alanmckinnon.co.uk. Por favor, profesor, si gusta empezar, muchas gracias. Professor, I don't know if you've started speaking. Profesor, no sé si ya empezó a hablar, pero no podemos escucharlo. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la presentación. ¿También pueden ver ya mi pantalla? Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto, ya pueden verla. Muy bien, pues como decía, muchas gracias por invitarme para ser partícipe de este evento. He ido 2 veces a México y en ambas ocasiones para platicar un poco justo sobre transporte. Es un placer
estar por acá. Y bueno, nada más quisiera decir algunas cosas sobre la universidad que está en Hamburgo, en Alemania. Es una universidad privada, tiene 11 años y se especializa en logística, justamente. De hecho, tiene un centro específicamente que se especializa justo en esa área. Y yo voy a estar platicándoles el día de hoy de Escocia, desde Escocia. Entonces, bueno, lo que voy a estar haciendo en esta presentación es revisar un poco las opciones tecnológicas que tenemos para poder mejorar el desempeño medioambiental del transporte. Digo, debido a que el tiempo es limitado, aquí el principal enfoque va a estar sobre todo en las distancias largas y sobre todo en los fletes. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es mostrar diferentes formas en donde podemos tomar en cuenta justamente este tipo de transporte. Y yo he también identificado algunas opciones tecnológicas, pero también algunas otras que pueden ser opciones conductuales, operacionales o de administración, ¿no? Y también aquí las estoy diferenciando con respecto a dos criterios. Uno de ellos puede ser la velocidad con la que se puede implementar y, por supuesto, lo fácil que pueden ser, así como el potencial para reducir las emisiones. Ahora, hay muchas cosas que se puede hacer y muchas de estas cosas, por supuesto, que se pueden seguir reforzando, pero es importante saber que vamos a escuchar mucho también cómo hasta qué punto se pueden introducir estas opciones va a depender de lo sencillo que sea. Ahora, desafortunadamente, las opciones tecnológicas puede ser que las que impliquen más para poder implementarlas y pueden ser por eso justamente más difíciles de lograr. Y, por supuesto, nosotros tenemos que actuar rápidamente. En el caso de Europa, por ejemplo, Europa quiere reducir para 2030 sus emisiones al 50%. Entonces, por eso tenemos que enfocarnos en cosas que podamos hacer rápidamente. No podemos simplemente esperar hasta que la tecnología dé estos resultados, por ejemplo, en donde no haya vehículos que estén teniendo ninguna emisión. Entonces, bueno, muchas veces lo que hago es utilizar este diagrama, que es como de una cebolla cuadrada, así digo yo, porque aquí podemos ver también algunos de los avances y de las dificultades, así como también cómo se puede empezar a incorporar todo esto, porque hay muchísimo que platicar, muchísimo que discutir, pero mucho de esto se enfoca en todo lo que vemos aquí. Mucha gente se enfoca también en estas diferentes opciones, es decir, cómo podemos mantener los vehículos, cómo los cargamos, cómo los manejamos, pero también las opciones, por ejemplo, para hacer más bien un cambio modal, etcétera. Y hay que también revisar el diseño de los diferentes sistemas que existen, porque a mí me parece que digo, si vamos a tener logística verdaderamente verde, descarbonizada, entonces vamos a tener que medir en cada una de estas capas de este diagrama, porque entonces si nosotros podemos poner nuestra atención en las capas más centrales, lo que eso va a hacer es entonces reducir las emisiones por kilómetro de vehículo, pero también vamos a ver un gran aumento en todo el movimiento de fletes en las próximas décadas. Entonces, como resultado, las emisiones totales de todas maneras se van a aumentar. Únicamente si implementamos las medidas en las partes también de afuera del diagrama, entonces podemos reducir estos kilómetros por vehículo y entonces reducir las emisiones totales. Entonces, bueno, lo que voy a estar haciendo en esta presentación es voy a ver las tres diferentes categorías, ¿no? De las medidas. Unas pueden ser las que pueden mejorar la utilización o la capacidad del vehículo. Algunas otras pueden mejorar la eficiencia de energía del transporte y también cómo podemos estar cambiando a ya utilizar energía limpia y bajas en carbón. Primero que nada, bueno, podemos ver cómo podemos hacer que todos los vehículos en sí mejoren y quisiera llevar su atención a una encuesta que hicimos en la universidad, de hecho fue el año pasado y encuestamos a más o menos 90 ejecutivos en logística y les preguntamos cómo estaban haciendo este tipo de implementaciones para descarbonizar y una de las preguntas tenía que ver justo con esta parte de digitalizar porque salió un mensaje muy fuerte de ellos que decían que por ejemplo, el
utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, la computación, etcétera. Todo eso iba a ser sumamente transformador y una de las consecuencias sería que entonces mejoraría también los factores de carga de los vehículos y también mejoraría en general todo su desempeño. ¿Y cuáles son algunos de estos desarrollos? Digo, seguramente ustedes están familiarizados con ellos, por ejemplo, los sistemas de optimización, el uso de Internet, así como también el Internet de las cosas para poder tener más visibilidad, la computación en general, todo esto que también facilita toda la colaboración y hace más sencillo que las empresas puedan compartir todos sus activos de logística y al final también nos lleva a, por ejemplo, programar utilizando analíticos con este tipo de datos y también, por supuesto, vehículos que están conectados inteligentemente y entonces a nosotros nos permiten revisar dinámicamente los vehículos y también mejorar la comunicación entre la infraestructura y el vehículo a través de la telemática. Entonces, esta combinación de tecnologías a mí me parece que es la que nos va a ayudar a lograr mejoras significativas en nuestros vehículos. Ahora, la segunda categoría tiene que ver con la eficiencia de energía y va a ser una perspectiva a largo y a corto plazo. A largo plazo va a ser fundamental, obviamente, que estemos diseñando ya vehículos individuales, pero también que podamos aplicar ciertas características más personalizadas o mejoras en donde podamos ligar tal vez el vehículo con partes, por ejemplo, electrónicas, en donde podamos tener convoys para poder incluir también la parte de energía y de eficiencia de energía. También podemos automatizar los vehículos. El orador anterior mencionó que en México no hay mucho entusiasmo, por ejemplo, en México para automatizar camiones, pero aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, la verdad es que tenemos escasez de conductores. Entonces, yo estoy muy seguro de que el gobierno le encantaría poder automatizar más vehículos, pero esto no sería necesariamente algo para reducir la gente o ese problema, sino también obviamente las emisiones, que eso ya sería a largo plazo. Ahora, otro punto es que cada vez más y más países en el mundo están teniendo más estándares para economías de combustibles. Y, por supuesto, están empezando ya a poner en práctica todas estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea ya hay diferentes estándares para los nuevos camiones, por ejemplo, con respecto a las emisiones de CO2. También aquí las estimaciones de lo que se quiere lograr, disminuir en 15% para 2025 y en 30% para 2030. Y un documento, de hecho, estima que, por ejemplo, en 2019 más o menos el 70% de las ventas de camiones en el mundo eran en mercados en donde ya tenían este tipo de estándares en la economía. Ahora, a corto plazo hay diferentes cosas que podemos hacer. Podemos, por ejemplo, utilizar algunos dispositivos para ahorrar combustible. También podemos mejorar la forma en la que le damos mantenimiento a los vehículos. Podemos operar más eficientemente, que me parece que es un acuerdo general que una de las formas más eficientes para poder disminuir las emisiones es capacitar a los conductores para hacerlo, que manejen de una forma más eficiente y, por supuesto, monitorear su comportamiento para asegurar que efectivamente están teniendo buenas prácticas. También podemos mejorar las llantas. Muchos países en el mundo, de hecho, también están utilizando ya ciertas tecnologías, por ejemplo, con radiales, etcétera, para poder hacer esto. Y también podemos ver cuál es la inflación, o sea, qué tan inflada está la llanta, tener estos diferentes sistemas automáticos para aumentar la presión de la llanta y todo esto al final de cuentas se traduce en mayor eficiencia. También podemos hacer que sean más ligeros los vehículos utilizando únicamente, como decíamos anteriormente, el peso adecuado. Y aquí hay otro tipo de perspectiva, pero la única forma de poder hacerlo es hacer justo este cambio para empezar a utilizar diferentes fuentes de energía. Y por ejemplo, aquí específicamente en Europa hay mucho debate con respecto a cuáles de estos combustibles y tecnologías va a ser el que domine.
La verdad es que es difícil, puede ser utilizando diferentes baterías o hidrógeno o que a lo mejor tengamos también las líneas aéreas o los cables aéreos, o también puede ser biocombustibles o a lo mejor también algún tipo de aceite o de una especie de petróleo que sea de otra fuente. Y al final de cuentas también es posible combinar todas estas diferentes fuentes de energía para que sean híbridas, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos muchas opciones aquí, pero es muy difícil poder decir cuál específicamente es la que va a dominar. Hay diferentes estudios muy interesantes que se han publicado en los años recientes, por ejemplo, en el Oko Institute de Alemania, así como también de Shell, de Deloitte. Muchos de estos han comparado estas diferentes opciones y es difícil también compararlo y los resultados pues también van a variar porque se utilizan diferentes metodologías, diferentes criterios. Hay mucha incertidumbre también con respecto a la electricidad y qué tanto la electricidad va a decarbonizar y también cuál va a ser la despreciación, digamos, de todos estos combustibles. Pero sí es importante, bueno, mencionar, por ejemplo, que aquí en Europa los fabricantes están empezando a adaptar diferentes estrategias, diferentes preferencias, diferentes enfoques, ya sea con baterías, por ejemplo, que puede ser catenarias o hidrógeno, con hidrógeno, etcétera. Entonces es muy difícil poder decir cómo se van a desarrollar estas tecnologías. Primero que nada, los biocombustibles, pues muchas personas pensaban, pues sí, esos son los que vamos a estar utilizando para descarbonizar el autotransporte. En Europa, la Comisión Europea, de hecho, introdujo diferentes directivas que ya requerían el uso de biocombustibles, pero mucho de esto se hizo también prematuramente, porque cuando se hizo un análisis de estos combustibles se descubrió que de hecho algunas de estas formas de biodiesel, de hecho, emiten más gases de aquellos que pueden llegar a emitir el diésel convencional. Entonces, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, aceite de palma, estos puede tener justo este tipo de resultados. Y también se necesita mucha tierra para poder hacerlo, ¿no? Entonces es volver a repensar el uso de los biocombustibles. Y si sobrevive ese análisis, por ejemplo, el biometano, me parece que pudiera ser uno que puede ser una buena opción. Puede utilizar también este desecho agrícola, pero al final de cuentas hay muchas opciones que están compitiendo. También se tienen que tomar muchas otras cosas en cuenta, tener la infraestructura adecuada para poder producirlo. Por supuesto, si hay fugas en la atmósfera, entonces eso puede también pues dañar bastante y de hecho puede ser incluso más dañino si llega a tener algunas fugas. Y después también tenemos las baterías. Al principio la gente decía que pues no iba a ser posible tener baterías para los camiones porque simple y sencillamente serían demasiado pesados y después empezamos a ver algunas otras opciones, pero sí se ha hecho muchos avances en esta tecnología en los últimos años y como resultado se ha empezado a ver que efectivamente se pueden utilizar. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede decir que podemos llegar incluso a recorrer 960 millas con un camión que está utilizando baterías sin ninguna pérdida. En el caso de Europa, por ejemplo, el Consejo Internacional de Transporte, es un estudio que hizo el mes pasado, dijeron que, por ejemplo, para que un camión llegue a un rango de 500 kilómetros, puede utilizar el 70% de este tipo de baterías y únicamente hay una pérdida de 11%. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, es que las baterías tardan demasiado en cargar. Bueno, una vez más, eso está empezando a mejorar. De hecho, podemos hacer cargas en Europa, por ejemplo, para poder tener hasta 400 kilómetros en 30 minutos. También hay mucha gente que dice que puede ser muy caro, pero sí se ha visto una reducción en el costo, pero obviamente tenemos que tener toda la infraestructura para poder tener estaciones de carga, etcétera. También podemos electrificar las carreteras, eso puede ser muy interesante. Aquí en Europa se han hecho diferentes
pruebas en Alemania, en Suecia, por ejemplo, para electrificar 2.000 kilómetros para 2030 en Alemania. De hecho, esto también se determinó que el 60% de los camiones pesados pueden ser el responsable de este tipo de emisiones, pero únicamente 2% suceden en este tipo de red en las carreteras como tal. Entonces, sí se puede tener este acceso y por lo tanto, entonces, el electrificar mucho de esa red pudiera ser una manera efectiva de poder disminuir las emisiones. Y también en Alemania hay una asociación que recomienda que se electrifiquen, por ejemplo, 4.000 o a 8.000 kilómetros. Sí puede ser una buena medida con respecto a los resultados. Ahora, después también tenemos hidrógeno, que aquí también hay mucho que decir al respecto como una forma para descarbonizar, sobre todo específicamente en el autotransporte. Puede durar más tiempo, llegar más lejos, puede ser más rápido también reabastecer el vehículo, pero casi todo el hidrógeno que tenemos disponible básicamente es un combustible fósil porque pues se hace de gas natural. Entonces necesitamos poder tener el hidrógeno verde, que es lo que se hace con el agua electrolizada junto con electricidad de bajo carbono. El problema aquí es que para poder hacer este tipo de hidrógeno tenemos que invertir muchísima energía, es 77%, y de hecho también la investigación que se ha hecho en Europa, aquí en el Reino Unido, se sugiere que hay una forma bastante más eficiente de poder hacerlo al transmitir esto a través de celdas. Y bueno, al final de cuentas, lo que yo siento es que muchas de estas tecnologías van a coexistir, van a tener lo que yo creo que serían como estos puntos clave. Yo aquí los identifico con respecto, por ejemplo, al peso de la carga, así como también qué tan largo es el viaje. Entonces, yo creo que no es que sea uno en lugar del otro, sino que más bien yo creo que todas estas tecnologías van a poder coexistir y los diferentes compañías van a optar por utilizar diferentes tecnologías. El problema va a ser para la empresa general que quiera tener todas sus estrategias para diferentes distancias, porque entonces sí seguramente tendrán que decidir cuál utilizar. Y bueno, únicamente para concluir, 2 puntos. Una es, tenemos que ver cuánto esto nos va a costar. Y quisiera mencionar un estudio que de hecho se hizo en Reino Unido hace algunos años, en donde hicieron un análisis de costo, por ejemplo, viendo qué tanto se ahorraría, por ejemplo, en cuanto a emisiones y utilizando diferentes cuestiones. Obviamente, la mayoría relacionada a la tecnología se determinó que, por ejemplo, para 2040, la mayoría de estos desarrollos van a ahorrar dinero aparte de disminuir las emisiones. En otras palabras, pues también van a poder tener un costo de mitigación negativo, o sea, es decir, hacia la baja. Y también, por supuesto, tenemos una herramienta en línea que hay diferentes empresas que pueden utilizar en la industria de autotransportes para poder ver cuál sería el costo, la efectividad de costo, por ejemplo, para reducir sus emisiones de carbono y para también empezar a incorporar diferentes iniciativas. Y lo último con lo que quiero dejarlos es esto, porque el problema grande es que las industrias de autotransporte en todos los países tienen muchísima fragmentación y esto lo hace bien difícil poder llegar a ese nivel de adopción tecnológica. En Europa hay 500,000 de empresas de autotransporte y el 99% de ellos tienen menos de 50 empleados. De hecho, hicimos también recientemente una encuesta de más o menos de 800 de estas empresas transportistas en Europa para preguntarles un poco sobre la conciencia que tienen y también la implementación que tienen ya sobre medidas sostenibles. Y pudimos identificar diferentes y parte de este estudio notó que hay bastante más conciencia por parte de estas medidas de
desde el punto de vista operativo que desde el punto de vista tecnológico. Y puede ser que probablemente se deba a que muchos de estos negocios les falta ese conocimiento de innovación tecnológica o están inseguras un poco sobre el impacto que puede tener sobre su economía, sobre el medio ambiente. Y también muchas de estas no tienen el dinero para poder invertir en estas tecnologías. Pero otra cosa que a nosotros nos preocupó bastante es que muchas de estas pequeñas empresas tienen la percepción de que sus esfuerzos medioambientales no van a poder ser bien compensados. Es decir, que las cosas que están haciendo para reducir emisiones no necesariamente se va a traducir en un beneficio comercial muy grande. Entonces, lo que necesitamos, y digo, yo sé que en México y en muchos otros países necesitamos estos programas de flotas verdes para tener y crear más conciencia de todas estas opciones de sostenibilidad y poder hacer que efectivamente la gente esté consciente del impacto que puede tener. Esto es mi información de contacto, mi página web, como lo mencioné anteriormente. Hay mucha información ahí que pueden descargar si gustan. También tengo el libro que se llama Decarbonizing Logistics o Descarbonizando Logística. Espero que esto sea de su interés y con mucho gusto puedo contestar preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Amplia, realmente en las condiciones actuales, esperar un programa de renovación vehicular como los que tuvimos en México hace algunos años se antoja difícil. Sin embargo, tenemos algunas opciones para que se pueda incentivar la sustitución de la flota vehicular, probablemente no con la adquisición, la compra de un camión de carga nuevo, un tractocamión principalmente, sino los seminuevos que van dejando las empresas que tienen capacidad de renovar su parque vehicular con mayor frecuencia y que los conductores llamados en nuestro país el hombre camión pueda adquirir una unidad seminueva y se pueda ir sustituyendo el parque vehicular. Este programa lo tenemos con Nacional Financiera y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya los primeros riesgos que pudiera tener este financiamiento. Entonces, yo invitaría específicamente a los pequeños transportistas permisionarios de carga que pudieran conocer de estas opciones. No hay muchas, es cierto, cabe reconocerlo, pero la que se tiene tampoco se aprovecha cabalmente. Entonces, creo que pudiera ser una opción interesante para que el 97.5% de nuestros permisionarios, algo similar a lo que nos comentaba el profesor Alan McKinnon, de los transportistas en Europa. Aquí tenemos cerca de 210,000 registrados en transporte de carga, en autotransporte federal, y que el 98.5% son el hombre camión, que tienen menos de 30 unidades para su operación. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos para usted es, ¿cuándo se tiene pensado la aplicación del sistema de pesaje dinámico? Bien, hemos estado y ya hicimos unos estudios de mercado, vemos que tecnológicamente es factible. Lo que estamos empujando son modificaciones legales. Esto tiene un proceso paralelo, ya que lo que estamos nosotros buscando es que la ley nos permita la emisión de la infracción, como comentaba en mi plática, la emisión de la sanción por sobrecarga con la lectura del sistema de pesaje dinámico, que no sea necesario, como se hace en algunos otros países, una prelectura, una identificación de que la unidad trae exceso de peso y más adelante se le detenga para hacer ya un pesaje estático y emitir la infracción. Nosotros buscamos, para que esto sea efectivo, dada también la limitante en personal que tenemos, que la ley nos permita la emisión de la sanción económica por la sobrecarga
directamente con la lectura del sistema de pasaje dinámico, garantizando una confiabilidad en la lectura. Por lo tanto, la calibración debe estar permanentemente revisada en un orden máximo del 95% de precisión. Cuando esperamos que en el primer semestre del año que entra ya pudiéramos tener ambos elementos, tanto los aspectos normativos legales como el presupuesto para iniciar nuestros primeros puntos de pesaje dinámico. Muchas gracias por su respuesta. Muy buenas noticias. Después, la siguiente pregunta es para el profesor McKinnon. From your experience and personal opinion, what kind of technology... Desde su experiencia y en su opinión personal, ¿qué tipo de tecnología cree que va a ser la que se va a utilizar más para el transporte de largas distancias? Esa es una pregunta un tanto difícil para poderla contestar. Digo, la verdad es que yo creo que va a depender mucho de la escala de tiempo. Digo, si vemos, por ejemplo, en la próxima década, en donde los vehículos básicamente van a estar utilizando diésel, pues entonces probablemente mejorar algunas cosas. Puede ser que ya haya algunas diferentes características que ya estén incluidos en los mismos vehículos de acuerdo a su diseño, aerodinámica, etcétera. Algunas otras cosas se les puede dar a los vehículos que ya existen, como diferentes tipos de dispositivos. Digo, de hecho, yo leí recientemente, me parece que 8% del combustible en Estados Unidos, de hecho, se está consumiendo mientras están estacionarios los vehículos. Entonces, también eso es un factor clave. Entonces, yo creo que también va a depender mucho del país en el que estás en el mundo. Si estamos en el Reino Unido, por ejemplo, hemos explotado lo más que posible el perfil hidrodinámico, pero en algunos otros países puede ser que no necesariamente sea un perfil hidrodinámico tan bueno y por lo tanto el enfoque puede ser diferente. Pero también otra cosa es monitorear el comportamiento en el momento de la conducción. La telemática es monitorear y darle también retroalimentación al conductor de cómo están desempeñando y entonces, si es necesario, se les puede dar más guianza, más capacitación, porque eso, de hecho, se ha demostrado que es una manera muy eficiente de ahorrar dinero, sí, pero también de reducir las emisiones también. Entonces, hay diferentes cosas. Yo no creo que una sola vaya a ser la que va a dominar. Va a depender mucho del país y de la madurez también de la operación. Thank you very much for your answer. Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Quién es un miembro clave de la transformación verde y cómo podemos incrementar el entusiasmo? O sea, ¿cómo podemos fomentar que los negocios sean más verdes? Esa es la pregunta. Sí, correcto. Sí, esa es una parte de la pregunta. Y la otra, ¿quién piensas tú que es un miembro clave de la transformación verde? El actor clave. Ah, ok. Estas dos preguntas están relacionadas. ¿Cómo incentivizas para que las compañías lo hagan? Bueno, enfatizando que mucho de lo que hacemos para mejorar el desempeño ambiental también ahorra dinero. Las eficiencias están correlacionadas con el dinero, con el combustible. Entonces, cualquier mejora va a traer más dinero y mejor eficiencia ambiental. Entonces, esto se puede reforzar explicando la naturaleza del problema del cambio climático y lo esencial que es para nosotros tener reducciones drásticas en las emisiones durante los próximos 10, 20 años. Y hay ciertos programas que pueden ayudar a transmitir este mensaje. Precios o impuestos al carbono pueden ayudar con eso también. Tenemos que internalizar el costo de las emisiones de carbono en los presupuestos y el dinero de las compañías. Pero bueno, ahora ya hay muchos programas verdes alrededor del mundo y están aprendiendo a transmitir este mensaje a las compañías, de modo que fomente que se hagan más verdes.
La pregunta del actor clave también es interesante porque hay un rol importante para los compradores de los servicios de carga, los transportistas, los manufactureros, porque hace un par de años se publicó un reporte aquí en Europa donde se les aconsejaba a las compañías sobre cómo comprar servicios de carga de modo más verde y cómo ayudar a que reduzcan sus emisiones. En resumen, no solo es para el negocio, sino para los que utilizan estos negocios, estos servicios. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y creo que con estas preguntas ya hemos terminado la parte de preguntas y respuestas